estimados colegas, soy Mario Cosal de Cervás. Gracias por elegirme como tutor durante esta fase, última fase de su formación profesional. Les quedo muy agradecido por depositar su confianza en mi persona. Vamos a redoblar los esfuerzos a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes sea llevado en un 100%, sea eficaz y que ustedes al final del curso se conviertan pues en profesionales realmente competentes, con un sentido humanístico y también con un sentido científico. Espero que esté llegando bien hacia sus monitores o hacia su pantalla. No sé si hay algún problema, me podrían confirmar, por favor. No hay problema, doctor. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Bueno, como les decía, esta es la última etapa dentro de su formación profesional, particularmente en el área restaurativa. Lamentablemente, los días anteriores, vale decir lunes y miércoles, no pudimos efectuar las actividades clínicas. Si bien el día lunes yo fui preparado a fin de no perder más tiempo y a fin de que yo me sienta útil frente a la universidad, lamentablemente no estaba disponible los ambientes que se nos había asignado. De todas maneras, quisimos realizar la actividad programada del día de ayer, pero era una actividad netamente en modelos. Vaya, preparar cubetas individuales, efectuar por ahí algún rodete, pero en modelos. Como nuestra clínica no está disponible y que la clínica donde yo pasaba antes estaba siendo ocupada por los dos colegas, entonces no quise perturbar su bienestar, particularmente la doctora de endodoncia. Y como me dijeron que recién la siguiente semana se va a habilitar la clínica asignada, entonces lamentablemente no pudimos efectuar ninguna práctica clínica. Ahora, la práctica clínica se supone que ustedes van a realizar en pacientes, o sea, que para ir a la práctica clínica tienen que estar acompañados de su paciente o de sus pacientes. Recuerden que ustedes ahora tienen la oportunidad de hacer la práctica clínica, que seguramente no la tuvieron tanto en gestiones anteriores, bueno, por razones de la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, referente a las clases teóricas, según el comunicado que se nos ha brindado de la dirección académica, las clases teóricas van a ser virtuales, eso es lo que han manifestado. Ahora, si hubiera un comunicado que nos digan regresen a la parte presencial en teoría, pues con gusto lo hacemos, pero yo estoy siguiendo estrictamente la comunicación que ha emitido la dirección académica, donde claramente dice que las clases teóricas serán virtuales y las clases clínicas o la práctica clínica será presencial. Bueno, entonces les repito nuevamente, no creo que sea, no quiero ser extensivo, pero les agradezco la confianza que han depositado en mi persona y también a todas las personas que se han salido del grupo y que por ahí quieran cambiar docente, pues también lo pueden hacer porque cada uno goza de su libertad y sabe qué docente le es más empático para su formación profesional. Indudablemente también e innegablemente también ustedes tienen dos docentes en el área restaurativa, que son el doctor Vargas y el doctor León, y que yo creo que son personas que son docentes muy capacitados y bastante estudiosos. Yo voy también por ese camino, pero me esfuerzo, pero no sé si voy a poder llegar a ser una persona realmente científica. Me voy a esforzar. Siempre ando diciendo eso desde que he entrado a la universidad y vean que hasta ahora no he logrado ser
una persona científicamente bien formada, en el sentido estricto de la palabra científico. Doctores, muchas gracias. Vamos a arrancar con nuestra primera clase y espero que no tengamos ningún otro inconveniente. Les pasé el día de ayer el plan global. Ustedes pueden leerlo minuciosamente, pueden estudiarlo. Esta es una guía tanto para ustedes como para mí. Como primera unidad, dentro de este plan global está la odontogeriatría. Y hoy vamos a abocarnos estrictamente a la odontogeriatría, que es en realidad un tema muy amplio, que es en realidad un tema muy complejo. Vamos a tratar de ser lo más resumido posibles y vamos a tratar de ser lo más directos posibles en la exposición que voy a efectuar. Ahora, ¿qué pasa con la vejez? O sea, ¿qué es el proceso de envejecimiento? Perdón, se salió. Lamentablemente ahora parece que la universidad no está pagando la licencia a Google por la plataforma de Classroom y tenemos muchas limitaciones. No podemos, ya no podemos grabar, por ejemplo, la presentación. Creo que ahora estamos en el modo gratuito de Classroom. Ok. Ustedes saben que el proceso de envejecimiento, además de tener ese sentido común de cómo es el proceso de envejecimiento, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el envejecimiento es un proceso fisiológico, o sea, es un proceso normal. Pero este proceso normal se caracteriza por una serie de cambios que toda especie sufre durante el transcurso de su vida. Y particularmente en el humano, en los últimos años de la vida, esos cambios producen una limitación en la adaptabilidad del organismo con relación a su medio. O sea, ¿qué significa eso? Que muy probablemente la capacidad de adaptarse en el individuo de mayor edad sea mucho más lenta comparada con el individuo que tiene una edad un poquito más joven. Entonces es importante considerar que es un proceso normal, como les dije anteriormente, que ocurre en todos los seres vivos. Se acentúa en los últimos años y se produce una limitación de la adaptabilidad. Se demora más tiempo, pues, en adaptarse a un estímulo. Disculpen que vaya leyendo algunas diapositivas. Sin mucha literatura como guía, puedo perderme y puedo extenderme demasiado en la exposición. Entonces, a pesar de que la salud oral del paciente adulto mayor está determinada por diversos factores, tanto propios como ambientales, escuchen bien, la salud bucal del adulto mayor es un útil indicador de los cuidados odontológicos recibidos por el paciente durante toda su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del cuidado de la salud oral que tenga una determinada persona o un determinado sujeto, tendrá o no tendrá dientes durante su última etapa de su vida. Vaya, el estado del edentulismo parcial o del edentulismo total es un reflejo, pues, de la falta de cuidado de la salud bucal que ha tenido un paciente durante toda su historia. Al respecto, hoy se sabe que un alto porcentaje, la población geriátrica, o sea, la población de mayor edad, presenta condiciones de salud oral bastante precarias. Vaya, particularmente en nuestros pacientes que vienen a nuestra clínica, en los adultos mayores, reflejadas en el hecho de que la condición de mayor prevalencia es la ausencia de todos los dientes o el edentulismo total. ¿Por qué este párrafo? Porque nos vamos a enfocar en esta clase y durante la prostodoncia removible 3 al edentulismo total. Claro que una parte de la prostodoncia 3, removible 3, también se enfoca al edentulismo parcial. Entonces, la odontogeriatría
desde este punto de vista lo vamos a dedicar al paciente que no tiene dientes, al paciente que es edéntulo total. Lógicamente, los pacientes adultos mayores, bueno, un porcentaje alto llegarán al edentulismo total, pero otro porcentaje tendrá un edentulismo parcial y un pequeño porcentaje pues tendrá tal vez la presencia de dientes lo suficientes como para que pueda desarrollar sus actividades fisiológicas. Bueno, en conclusión, no todos los pacientes van a llegar al edentulismo total. Recuerde que la calidad de vida y el cuidado de su salud bucal son fundamentales para el estado de los dientes durante la última etapa de la vida o durante la etapa llamada vejez. Entonces, estimados colegas, nosotros dentro de la geriatría o dentro de lo que es la gerontología, nos vamos a enfocar básicamente al paciente desdentado total. El desdentamiento total o edentulismo total pues implica una serie de cambios que va a sufrir el paciente, lógicamente relacionados más que todo al proceso de masticación, pero estos cambios, como vamos a ver posteriormente, son cambios que pueden verse claramente en la expresión facial, son cambios que claramente se pueden observar también en las diferentes alteraciones que provoca la ausencia de dientes en los tejidos periorales. Paciente desdentado total, colapso del labio superior, labio inferior, pseudoprognatismo, el estado de las crestas residuales. Ahora, las crestas residuales con esa mucosa delgada, particularmente el inferior, bueno, no están tan capacitadas para recibir una prótesis. Por lo tanto, doctores, parece que vamos a tener más dificultades en la adaptación de la prótesis inferior en los pacientes desdentados totales. Pero vamos ahora a tener en claro algunos conceptos o algunos términos que necesito que ustedes sepan. ¿Por qué tengo que hablar tanto de la gerontología o de la odontología geriátrica? Porque parece ser, y eso lo marcan los diferentes estudios, que la población adulta mayor va en aumento. Va en aumento porque aparte del cuidado bucal que pudieran tener los pacientes, ha bajado el índice de natalidad. Vale decir que probablemente nosotros vamos a tener una mayor cantidad de pacientes que han entrado en la última fase de su proceso cronológico de vida. Entonces, ya existen subespecialidades dentro de la odontología que se dedican particularmente a la geriatría odontológica o a la gerontología odontológica. Y será necesario conocer estos conceptos para poder tal vez tener una base y comprender la importancia de conocer todos los aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento. ¿Qué es la gerontología? Como su nombre dice, es un estudio de la vejez. ¿Sí? Es la ciencia que trata la vejez y todos aquellos fenómenos que son característicos en dicho periodo. Dicho de otra manera, la gerontología va a estudiar cómo envejece el ser humano y por qué. Pero este estudio abarca dicha situación desde todos los puntos de vista, ¿vale? No solamente el factor físico, sino que va a abarcar el factor psicológico, el factor cultural, el factor socioeconómico. Además de este amplio rango de acciones que tiene la gerontología, trata de las necesidades mentales, de las necesidades físicas y sociales de las personas cuando llegan a la vejez y cómo estas son abordadas por las instituciones. Y en este caso, como nosotros vamos a abordarla a la vejez como facultad de odontología. Entonces, para resumir, la gerontología estudia la vejez. Vaya, estudia cómo envejece el ser humano y por qué envejece.
Lo estudia para poder elevar la calidad de vida del paciente adulto mayor. En cambio, la geriatría es una parte de la gerontología. Muchos dicen que es una especialidad médica, pero ¿qué hace la geriatría? La geriatría se encarga de diagnosticar, de prevenir, de diagnosticar y tratar las enfermedades de la tercera edad. O sea, en otras palabras, la geriatría resuelve los problemas de salud de los ancianos. Vaya, muchos han dicho que también a la geriatría se lo puede llamar como gerontología clínica. Pero para resumir un poquito más, vamos a decir que la geriatría trata campos más concretos dentro de la vejez. Concretamente se centra en todos aquellos factores que pueden ayudar a mejorar la salud, tanto física como mental, de los ancianos, además de abordar y poner solución a todos los problemas ocasionados por la vejez. Entonces, para resumir, la gerontología estudia la vejez, cómo envejece y por qué el individuo, y la geriatría estudia, se encarga de un campo más concreto, trata de solucionar todos los problemas ocasionados por la vejez. Bueno, teniendo en mente estos dos conceptos clarificados, vamos a la parte del concepto que nos interesa un poquito más concretamente. La odontología geriátrica, bueno, pues entonces la odontología geriátrica es una parte de la geriatría. Vamos a decir que es una gerontología odontológica que va a tratar de solucionar todos los problemas de la salud bucal del anciano o de las personas mayores. Entonces, será necesario estudiar a ese paciente anciano para ver las características biológicas propias que tiene en esa edad y para determinar las diferentes alternativas terapéuticas que uno puede hacer teniendo en cuenta esos cambios que presenta la salud bucal, o la cavidad bucal. Recuerden que el anciano puede tener los dientes en un número suficiente como para poder efectuar su masticación, lo que indica que ese anciano ha cuidado muy bien sus dientes. Puede ser que el anciano tenga un edentulismo parcial, o puede ser que el paciente anciano tenga una ausencia total de dientes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con la odontogeriatría es poder solucionar los problemas de salud bucal que tenga el paciente en la tercera edad. Particularmente en esta parte de la odontología, en esta parte de su formación profesional, nosotros lo que vamos a hacer, en el paciente desdentado total, aparte de conocer las características de ese paciente geriátrico, aparte de ver esas manifestaciones que tiene el paciente fruto de la ausencia de dientes, como esta humilde anciana, aparentemente muy vulnerable por la ausencia de dientes, lo que vamos a hacer nosotros es, al colocar la prótesis, vamos a devolverle parte de sus funciones y muy probablemente vamos a elevar la calidad de vida del paciente y vamos a aumentar un poquito su autoestima. Entonces, vamos a decir que la edentación total, el paciente desdentado total, o sea, la ausencia de dientes, influye desfavorablemente en el equilibrio orgánico y social del ser humano. Totalmente. Porque va a transformar la fase del paciente, va a alterar el lenguaje, perturba la alimentación, modifica la nutrición, altera la expresión y se repercute en la mente y en los sentimientos y afecta la vida desde la acción. Y este es un párrafo interesante extractado de ese texto que tenemos, que es Prostodoncia Total, del maestro José Osawa Deguchi. Entonces, si nosotros vamos a colocar una prótesis, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ahí va el paciente con una prótesis. La primera vez que se le instala una prótesis, paciente que nunca ha tenido una prótesis total superior e inferior, pero vean cómo cambia la expresión facial del paciente. Aparentemente, ese estado de que los tejidos están colapsados por la ausencia de dientes, una vez colocado la prótesis, fíjense cómo los tejidos parecen adquirir su estado de normalidad, podría decirse así. Sin embargo, muchas veces el paciente se siente un poquito incómodo por la presencia misma de ese aparato protésico. Y aparentemente en esta paciente pareciera ser que la dimensión vertical oclusal estuviera aumentada. Sin embargo, teniendo en cuenta el parámetro de dimensión vertical descrita por Willis, notarán que la medida entre la línea bipupilar y la línea comisural, esta medida, es mayor a la medida de base de nariz y borde inferior del mentón. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra dimensión vertical oclusal, de acuerdo a Willis, está correcto. Recuerden, para empezar, cuando estas medidas son iguales, el paciente está en posesión de reposo. Y en reposo, ¿qué hay? Hay un espacio libre. Pero cuando el paciente ocluye, ya sea desdentado total, con prótesis parcial removible, o paciente completamente dentado, o sea, cuando el paciente ya ocluye, este tercio, vale decir, esta dimensión de base de nariz, borde inferior del mentón, es menor a la distancia entre la línea bipupilar y la línea bicomisural. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Bueno, espero que estén atentos en la clase y espero que no estén dedicándose a otras actividades, que es muy común. Vaya, yo también alguna vez creo que lo he hecho. Lógicamente ya es responsabilidad personal. Entonces, vamos a ver alguna parte. Pero no siempre el paciente no siempre van a atender a los pacientes ancianos con edentudismo total. Pueden tener también pacientes de menor edad que han llegado al estado de desdentado total. Vaya, recuerden que el desdentamiento total claramente siempre nos va a indicar algo así como cuánto cuidado ha tenido su salud bucal del paciente. Veamos a esta paciente relativamente joven. Esta es la prótesis que tiene, con la que ha venido la paciente. Se ve que es una prótesis parcial removible superior. La paciente lo mantiene en su boca. Vaya, no se lo sale, porque tiene un dominio muscular de ese aparato. Y créanme que es interesante cuando veo algunas fotos y cuando recuerdo un poquito con nostalgia estas épocas donde todavía no existía la pandemia, y donde venían hartos pacientes y uno podía sacar fotos y uno podía enterarse de muchos casos espectaculares. Entonces, esta es la prótesis parcial removible que tiene la paciente. Fíjense que ahí tiene una cailitis angular. ¿Y por qué tiene la cailitis angular? Porque muy probablemente su dimensión vertical está muy disminuida, probablemente porque cuando al dormir la saliva macera esa región de la comisura y se sobreagrega el Candida albicans. Entonces, ahí va un claro ejemplo de cailitis angular. Esta es su condición bucal, de bordes inferiores un poquito, no un poquito, muy absorbidos, pero llamaba mucho la atención esta lengua, el aspecto de esta lengua que se ve, bueno, lobulada, como si fuera cerebriforme, vaya, por no decir otro término, y colocamos la prótesis, y noten la prótesis instalada, prótesis inferior, ojo que los realizamos en la facultad. Ahí va la prótesis inferior, cumpliendo algo de los parámetros que ahora creo que lo podemos mejorar, que lo puedo mejorar. Labio inferior, parámetro para la altura de los incisivos inferiores. Ecuador lingual, parámetro para la ubicación de las caras oclusales de los dientes posterior inferiores. Y este es el aspecto que ahora tiene, o que tenía ese año, el año 2018. Sí, el 2018 rehabilitamos a la paciente
Y fíjense la enorme importancia que tiene el que él o la paciente se sienta conforme con las prótesis que vamos a instalar. Y para que esas prótesis sean confortables para él o la paciente, ¿qué debemos de hacer? Debemos estudiar primero la gerontología, deberemos de estudiar las características de esas crestas desdentadas, debemos de efectuar las maniobras clínicas precisas desde la impresión primaria hasta la colocación de la prostodoncia total o de la prótesis total. Entonces, desde un principio, estimados colegas, recuerden, siempre van a efectuar sus trabajos con un sentido de responsabilidad y como parte de su formación no lo van a hacer para cumplir un requisito. Vaya, no lo hagan para cumplir un cupo, no lo hagan para decir, bueno, yo tengo 2 placas y me pidieron 2 placas. No, háganlo por aprender en todas las materias. Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante parte de la prostodoncia removible 3. Bien, como ya dijimos del envejecimiento en anteriores diapositivas, vamos a recalcar con este párrafo que lo extraje de una presentación previa. El envejecimiento, por lo tanto, como dice la OMS, bueno, es un proceso normal asociado con una alteración progresiva de las respuestas adaptativas o de las respuestas de equilibrio adaptativas del organismo. Vaya, homeostáticas, de equilibrio, que van a provocar lógicamente cambios en la estructura y en la función de los diferentes sistemas. Y además, como dijimos anteriormente, aumenta la vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y a la enfermedad. Todos vamos a envejecer, ¿no? Y todos estamos envejeciendo conforme pasan los años. Y ya desde el 2002 estamos en la Facultad de Odontología. Creo que hemos crecido, como mediador entre el conocimiento y ustedes. Todavía no puedo llamarme docente porque no lo soy, y estamos en ese camino. Hemos visto pasar a muchos colegas que son bastante exitosos actualmente. Yo creo que el 100% es exitoso de todos los estudiantes que se han formado en nuestra queridísima Facultad de Odontología. Y no cabe duda que ustedes también van a ser 100% exitosos, pero para esto, colegas, tienen que estudiar. Tienen que estudiar y tienen que practicar. Y cuanto más practiquen, mucho más dominio de habilidades psicomotrices van a tener. Y cuanto más estudian, mucho más van a conocer y mucho mejor van a aplicar los conocimientos a un determinado problema que pueda tener un individuo. Y seguramente van a llegar a la conclusión de aquí a mucho tiempo de que el estudio frecuente y continuo es la base del éxito de cualquier profesión o de cualquier profesional. Vamos a ver algunas manifestaciones cutáneas del envejecimiento, particularmente aquella que se puede ver en la piel de la facies. La piel se deshidrata, obviamente, y esto lo pueden tener en cualquier libro de texto, pero voy a ser resumido. Aparte de que se deshidrata, las fibras colágenas, bueno, sufren una disminución, las fibras elásticas también sufren una disminución, por lo tanto pierde elasticidad, los rasgos del individuo se endurecen, se vuelven un poquito más rígidos, todas las curvas que pudiera tener dentro la piel se transforman en líneas y se profundizan los surcos. Y podemos ver claramente en el paciente de la tercera edad cómo estos cambios se manifiestan en la piel cutánea. En el aspecto cutáneo o en la piel de la región facial, porque piel y cutáneo prácticamente son sinónimos. Entonces, aprecien las características de la piel de esta paciente. No llama tanto la atención, nos llama más la atención, por ejemplo, que las arrugas aumentan,
las arrugas periorales aumentan, se profundizan los surcos, esta paciente adquiere un aspecto de pseudoprognatismo no tan marcado como se ve en esta fotografía. Afortunadamente, los pacientes nos dejan sacar las fotos en nuestra clínica integrada. Pero en la cara, estrictamente en la cara, en el aspecto fisonómico del rostro, existen características muy propias del paciente desdentado total, sobre todo en la tercera edad. Primero, que la cara, o sea, vaya que si lo vemos de perfil al paciente, adquiere una apariencia prognata, vaya, tiene cierto pseudoprognatismo, se podría decir así. Se modifica la altura facial, o sea, la dimensión vertical, no tiene dientes y en su intento de poder contactar el reborde superior y el reborde inferior, lógicamente esta altura va a disminuir. Vaya, la altura llamada dimensión vertical. Se pierden relaciones maxilomandibulares, bueno, no puedes decir va a estar en relación céntrica, no vamos a poder decir está en máxima intercuspidación porque no hay dientes. Los labios colapsan por pérdida de soporte dental, vaya, se hunden porque ya no hay soporte dental, particularmente en el sector anterior, incisivos superiores e incisivos inferiores. Y vean la característica típica de la facies que tiene el paciente desdentado total. Noten cómo los labios, particularmente el labio superior, se colapsa completamente. Esta medida, la dimensión vertical se disminuye, pero no se pierde, sigue habiendo dimensión vertical. No olviden que dimensión vertical ustedes lo pueden obtener en reposo o con los dientes o la prótesis en contacto. Vaya, en este paciente yo puedo obtener la dimensión vertical en reposo, no, pero jamás voy a obtener una dimensión vertical oclusal porque no tiene dientes. Entonces, el aparente pseudoprognatismo que tiene nuestro paciente. Imagínense si nosotros colocamos una prótesis en este paciente y que este paciente sea completamente receptivo, seguramente este paciente va a aumentar enormemente su autoestima y va a elevar su calidad de vida biológico, mejorando su proceso de masticación. Entonces, estas son algunas de las características fisonómicas que provoca la desdentación total o el edentulismo total en el paciente de la tercera edad. Se puede ver en esta fotografía algo mucho más intenso. Paciente muy querida, paciente que espero que todavía esté en este mundo terrenal, no quiero ser filosófico, pero vean el pseudoprognatismo. Y lamentablemente el aspecto que tal vez no nos demos cuenta es el aspecto psicológico del paciente. Siempre estos pacientes desdentados total vienen con un sentido de tristeza, de melancolía expresada en su parte ocular, en esas ventanas del alma, vale decir en los ojos. Siempre denotan algo de tristeza. Nosotros, al colocar las prótesis totales, vamos a devolverle la alegría, no sé, el sentido de vida que pueda tener la paciente que sufre las consecuencias del desdentamiento total. Pseudoprognatismo, noten labio inferior colapsado, labio superior colapsado. Más detalles sobre los cambios del desdentado total en el paciente adulto mayor, consulten cualquier libro de texto, ahí tienen a Osawa Deuchi que les da un lujo de detalles sobre los cambios de la vejez a nivel de la expresión facial. Bien, pero no siempre vamos a rehabilitar, repito, no siempre vamos a rehabilitar al paciente adulto mayor. Vaya, al paciente de los 60 años para arriba, como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? También vamos a rehabilitar a pacientes relativamente jóvenes que por alguna circunstancia perdieron sus dientes. Pacientes relativamente jóvenes. Y noten la expresión ocular que tiene esta paciente cuando todavía no tenía sus dientes. Vaya, cuando no las impulsamos con las prótesis,
total superior e inferior. Vean su cailitis angular, es la paciente que les presenté en diapositivas anteriores, y noten el cambio espectacular en esta paciente una vez instalada la prótesis. Claro que es una gran satisfacción tener este tipo de resultados de nuestro tratamiento. Pueden notar claramente la expresión ocular sin dientes y la expresión ocular con dientes. Entonces, colegas, estimados colegas, ya sé que me puedo salir del libreto, bueno, a veces tengo que hablar más de lo debido, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Así es como me desenvuelvo. Quisiera ser más específico y no salirme mucho de nuestro plan de clase. Entonces, veamos algunas otras alteraciones. En la lengua, por ejemplo, hay una despapilación. La lengua se vuelve lisa y a veces esta ausencia de las papilas gustativas provoca una situación que no sería tan patológica, llamada glositis migricans o la lengua geográfica. Créanme que la lengua geográfica hace que el paciente tenga muchos problemas con todos los alimentos que sean ácidos, sobre todo, con los alimentos que tengan alguna sensación de picazón. Vaya, tiene muchas dificultades por el dolor de esta despapilación al consumir algunos alimentos que son muy condimentados. Estoy hablando de la lengua geográfica, pero en términos generales, la lengua en el paciente adulto mayor es lisa, es despapilada, pero no disminuye tanto la capacidad gustativa, a pesar de que hay autores que dicen que hay una atrofia de las 2/3 partes de las papilas gustativas. Ahora, también en estos pacientes son muy comunes las grietas, vaya, en la superficie dorsal, son muy comunes las varices en la parte ventral, lengua caviar, que muchos autores lo denominan, y aparentemente la lengua puede ensancharse si el paciente no tiene dientes y puede expandirse entre los bordes. Y es una condición que lógicamente es desfavorable para nuestras maniobras de rehabilitación con prostodoncia total. ¿Todo bien, colegas? Sí, doctor, ¿todo bien? Están todos, ¿verdad? O no quiero pedir que activen sus cámaras. No lo voy a hacer porque no podemos hacer este tipo de control. Recuerden que ustedes ya tienen la suficiente conciencia, responsabilidad de su formación. Y nunca olviden que la universidad, que nuestra facultad nos da el medio para ser profesionales. Nos da el medio, ya infraestructura, nos da docentes, pero en última instancia son ustedes los que van a elevar el prestigio de nuestra facultad. Son ustedes. Y del 100% de entrega de ustedes en su proceso de formación y del 100% de entrega del docente en el proceso de formación, va a depender la competitividad, la capacidad que tengan ustedes en su ámbito profesional. Por eso muchas veces podemos estar en la mejor universidad del mundo y si no lo ponemos ganas, la mejor universidad del mundo no nos garantiza que seamos buenos profesionales. Podemos estar en una universidad de mediano prestigio y si nosotros le ponemos ganas, nosotros vamos a ser buenos profesionales a pesar de haber egresado de una universidad de relativamente poca importancia. ¿Eso qué quiere decir? Que las universidades pequeñas no siempre van a formar profesionales no tan capacitados. Vaya,
Entonces, depende siempre de uno. Y en este sentido, depende de ustedes. Y lógicamente, para que el 100% de su esfuerzo sea válido, el mediador, en este caso yo, también tiene que dar 100% en su proceso de formación profesional. Entonces, ahí vemos esta lengua. No es la lengua de una paciente de la tercera edad, es relativamente joven, pero hay una alteración, la lengua está demasiado grande, es una lengua que en términos patológicos se llama lengua cerebriforme, también sinónimo de lengua escrotal, tiene fisuras, ardor con los alimentos picantes, con los alimentos ácidos, con los alimentos muy condimentados. Bien. Vamos a ver entonces ahora un poquito más específico, la mucosa oral. La mucosa oral, la mucosa que va a revestir los bordes desdentados y la mucosa que va a revestir tanto la región de la mejilla como la región de los labios, se vuelve cada vez más delgadita, se vuelve cada vez más lisa y adquiere un aspecto satinado. Bueno, ¿y qué quiere decir satinado? Bueno, ahí va. Satinado es algo así intermedio entre lo que es opaco y brillante. Vaya, no es opaco, pero tampoco es brillante. Aunque muchos dicen, no es opaco, pero tiene algo de maticidad. No es brillante, pero tiene algo de brillo. Entonces, a esto se llama aspecto satinado, como si fuera edematoso. Pero ojo, está diciendo como edematoso en el sentido de aspecto, no en el sentido de aumento de volumen por aumento de líquido. Tiene pérdida de elasticidad y de punteado. Entonces, fíjense que entonces esa mucosa es mucho más vulnerable. Vaya, va a soportar con menos capacidad las presiones que pueda transmitir la prótesis. No olviden que la mucosa, esa mucosa masticatoria y esa mucosa de revestimiento son fundamentales para el éxito del soporte, para el éxito de la estabilidad y de la retención de la prostodoncia total. Entonces, es muy común, particularmente en el inferior, que la mucosa se presente un poquito más delgada en los bordes, la mucosa yugal más delgada, la mucosa bucal, la mucosa labial superior e inferior también más delgada. Entonces, esta característica inherente de que la mucosa en el borde inferior sea más delgado, la mucosa que está revistiendo ese borde, nos va a traer algunos problemas. Particularmente si nosotros no efectuamos una muy buena adaptación de la prótesis sobre ese borde y sobre esa mucosa. O sea, lo que se quiere con las prótesis es que no tengamos que transmitir presiones exageradas en algunos puntos. Vaya, si es así, lógicamente, al ser una mucosa muy delgada, va a reaccionar el paciente con dolor, porque vamos a actuar directamente en el hueso con nuestro punto excitativo, y además no va a poder efectuar su proceso fisiológico de masticación. Entonces, hablando de masticación propiamente dicha, el desdentamiento total, bueno, pues en el paciente desdentado total que no tiene placas, no hay pues eficacia masticatoria. No va a tener la eficacia masticatoria que algunos pacientes a veces como recurso extremis hacen que los de borde superior e inferior contacten con el alimento. Bueno, hay muchos pacientes que así comen, ¿sí? Pero no quiere decir que colocando la prótesis total vamos a devolverle el 100% de esa fuerza masticatoria. No, los estudios dicen que le devuelves un 25%. Vaya, que la fuerza masticatoria en el paciente que tiene placas es lamentablemente un 25%
de eficacia masticatoria comparada con el paciente que tiene dientes. O sea, hay un 75% de disminución de la fuerza masticatoria. Ahora, lógicamente, el paciente desdentado total, ¿qué hace? Va a compensar, pues, esta falta de fuerza muscular, porque tiene que compensar, no va a poder colocar un alimento duro. Vaya, entonces, ¿qué hace? Selecciona la dieta y tiene mucha precaución al alimentarse. Y además de eso, prefieren alimentarse solos y aislados, incluso en pacientes que tienen placa. ¿Sí? Hay estudios que dicen que muchos pacientes se sacan la prótesis, sobre todo la inferior, para comer. Bueno, nosotros no vamos a ser parte de este estudio, ¿no? Nosotros vamos a colocar las prótesis para que el paciente pueda efectuar su proceso masticatorio. O sea, no lo vamos a hacer como un simple adorno y que se coloque solamente para sus actividades sociales. Bueno, y el que les habla, por si acaso, tiene muchos errores. Vaya, estamos ahí siempre sopesando con algunos. Jamás voy a decir que yo soy la persona más eficaz, que no tiene errores, que soy perfecto, porque no lo soy. Quizás sea la persona que tiene más errores. Y no vamos a involucrarnos, no voy a involucrar la actividad privada con la actividad de formación que tenemos nosotros con ustedes. Entonces, vamos a continuar. Espero que todo esté bien y que no estemos siendo motivo de algún abusamiento con ustedes. Entonces, el estado dental se considera un factor importante que contribuye a la salud y a la nutrición adecuada en los ancianos. La dentadura perdida y las dentaduras mal ajustadas causan dificultades para masticar y para percibir el sabor de los alimentos. Si estamos hablando del sabor de los alimentos, y si recordamos, hay dos terceras partes de atrofia de las papilas, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el paciente anciano puede sentir el sabor de los alimentos. Entonces, nosotros vamos a colocar dentaduras bien ajustadas, dentaduras con contacto íntimo con la mucosa subyacente. Y vamos a emplear el principio de succión. Desde este momento tengan en cuenta el principio de succión y vamos a dejar algunas teorías: presión atmosférica, viscosidad, adhesión, cohesión, etcétera, etcétera, y nos vamos a ceñir en el principio de succión que debe tener las dentaduras, particularmente la dentadura total inferior. Vamos a ir al grano, pues, doctores. Y eso es lo que probablemente me mantenga como docentes, es comunicarme con ustedes, que son la razón de existencia de nuestra universidad y de los docentes, obviamente. Entonces, veamos a esta paciente. Noten la expresión facial del paciente y la expresión ocular que tiene la paciente. Pero esta paciente es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque esta paciente, gracias a su habilidad, nos va a decir que la adaptación de la prótesis es muy importante para que esa prótesis no se salga y para que la prótesis no irrite la mucosa subyacente. Esta paciente, con su imaginación, nos va a decir cuán importante es el contacto íntimo que tiene la base protésica con la mucosa subyacente. Veamos lo que nos enseñó la paciente. Esta paciente usó este artificio hecho de plástico. Ahí tienen dos rectángulos que ella lo hizo. Entonces, y luego le pregunté: ¿y por qué? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿por qué lo has hecho así? Y me dice: es que la placa inferior, en quechua, ¿no? En quechua, ustedes saben hablar quechua. Es que la placa inferior me incomoda, se mueve, no me deja masticar y además me hace doler.
Si esa placa inferior no está bien adaptada, si esa placa inferior además está extendida, ¿qué va a pasar? Le va a doler a la paciente, esa placa se va a mover. Entonces, ¿qué hizo? Hizo esto. Se colocaba estos plásticos como si fueran una almohadilla para que esa base protésica tenga un contacto íntimo con la mucosa, pero a través de este medio, de esta parte intermedia que es el plástico. Entonces, y hacía esto, y su prótesis no se movía, y podía comer. Entonces, recuerdo ahora los principios del maestro Abe, que es un maestro japonés, que dice, el principio de succión de las dentaduras inferiores es importante para el éxito de las prostodoncias totales. Y él dice, si adaptas bien, si hay un contacto íntimo de la base protésica con la mucosa y no permites la entrada de aire durante los movimientos masticatorios o los movimientos fisiológicos, esa prótesis inferior no se va a mover, aunque no lo crean. Y estamos locos por conseguir la técnica. En unos 10 pacientes que efectuamos, lo conseguimos y es maravilloso. Es maravilloso en las prótesis inferiores. Claro que he tenido también fracaso, obviamente. Pero espero que con ustedes hagamos la técnica de la succión efectiva de las dentaduras inferiores propuestas por el maestro Abe, que es un maestro japonés. Entonces, ¿qué pasa? Si esa paciente me dice, bueno, con esto sí puedo comer, con esto mi prótesis no se mueve, entonces, ¿qué pienso? La prótesis no está bien adaptada. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, pues entonces poder hacer algo así como un rebase, pero no un rebase directo con el acrílico, y tratar de llenar esos vacíos que probablemente tenga esta prótesis sin haberse colocado los plásticos. Entonces, noten cómo es el ingenio de esta estimada, venerable anciana, digna anciana, de poder enseñarme algo que tal vez ni los libros me lo han dicho, que la adaptación es fundamental. De que aquí no es porque no se colocó los plásticos para amortiguar la prótesis, sino colocó los plásticos sin querer, queriendo, para llenar el vacío que existía entre su base protésica y la mucosa subyacente. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Sequedad de la boca. Bueno, a ver, veamos. Paciente, cuanto más edad tiene, dicen, va a tener sequedad bucal. Bueno, puede ser cierto como también que no, porque hay muchos estudios que dicen que la lubricación de la boca en el anciano es prácticamente normal. Lo que pasa es que muy probablemente el anciano, el paciente de la tercera edad, consuma algunos medicamentos. La literatura dice más de 400 medicamentos te provoca serostomía. Bueno, o tenga una situación particular llamada el síndrome de Sjögren, que es artritis reumática, seroftalmia, sequedad de la mucosa ocular y sequedad de la mucosa, sequedad de la mucosa bucal. Tiene una tríada. Entonces, parece ser que algunos procesos inherentes a la tercera edad, mórbidos, te pueden provocar sequedad de la boca. Y parece ser que algunos medicamentos, bueno, esa gran cantidad de medicamentos te puede provocar serostomía o sequedad bucal. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la sequedad bucal si el paciente lo tiene? Bueno, con la sequedad bucal el paciente no va a tolerar sus prótesis, pues le va a doler, va a arder, en fin, nunca va a estar conforme, porque no existe el medio lubricante entre la base protésica y la mucosa. Y Osawa Deguchi tiene una partecita en su libro, dice, se puede estimular a las glándulas salivales, particularmente la parótida, a través de masajes. O algunos dicen, podemos darle ciertos medicamentos que aumenten el fluido de la salida.
Y en casos extremis, muchos dicen, podemos darle saliva artificial. Bueno, cualquiera sea la causa de la serostomía, nos va a traer problemas. Y ya veremos qué podemos hacer para solucionar el problema de serostomía. Afortunadamente, muy pocos pacientes nos han expresado esta sequedad bucal, esta sequedad bucal como factor de no adaptación de las prótesis totales o de las prostodoncias totales. Entonces, la serostomía siempre va a dificultar ya sea en el paciente mayor, en el paciente joven, en el joven sobre todo cuando tiene el síndrome de Sjögren, ¿sí? La articulación de las palabras, porque disminuye la lubricación de la saliva en la boca. Cuando uno tiene seca la mucosa bucal, no puede hablar bien, y eso lo notan en los expositores que siempre están con su vasito de agua. Puede causar dificultades para saborear, para masticar, para tragar y hablar, y favorece la excitación traumática de la mucosa bucal por el uso de prótesis totales. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que pasa con la ATM. Vaya, pero esto ya es un poquito más sutil, un poquito más detallado, un poquito más específico. Porque casi todos los pacientes que hemos atendido en la clínica integral no han tenido problemas en la articulación temporomandibular. Bueno, ¿y qué si tiene crepitación? O si tiene un ruido. ¿Qué voy a hacer? El paciente es desdentado total. Esto no me va a decir primero tratar el ruido, la crepitación. Lo que me va a decir es colocar la prótesis total y veamos cómo puede mejorar su situación. ¿Sí? Pero en términos más específicos, parece que el disco interarticular se torna finito, puede haber una perforación, parece ser que hay un desgaste por uso particularmente del cóndilo mandibular y también del cóndilo temporal, o sea, inferior y superior. Y parece que en muchos pacientes hay ruidos y crepitaciones. Bueno, es lo que dice la literatura respecto a la ATM en el proceso de envejecimiento y particularmente en los pacientes que tienen ausencia de piezas dentales. Para un poquito coronar, por así decirlo, esto de la gerontología, de la geriatría, de la odontología geriátrica, del paciente de la tercera edad, del envejecimiento, de los cambios específicos del envejecimiento y en el desdentado total, particularmente en la parte cutánea, en el rostro, en la lengua, no sé, en las glándulas salivales, en la ATM, voy a leerles esto que me pareció interesante. Todos los que con suerte llegan a la vejez, porque son bendecidos por Dios, llegaron a la vejez, espero que yo también pueda llegar, debo estar a un paso por ahí ya muchos pueden decir que soy viejito, pero mi actitud mental sigue siendo de joven. Yo siempre soy un admirador, he sido un admirador de una de sus docentes, en el sentido, pues, de sabiduría, que es la doctora Marta Uceda. Yo no sé si cobra, no cobra, que no sé, tampoco me interesa, pero a lo que voy es que esa doctora, la doctorita, tiene algo místico que hace que siempre esté joven. Y además tiene mucha sabiduría. Ahora, no sé cómo lo interpretarán los alumnos. Estoy hablando de la opinión personal con la doctora Marta Uceda. Y otro de los docentes con el que siempre me he llevado bien es el doctor Achá, que ahora creo que está jubilando. ¿Por qué? Porque ya llegó a su límite de sus facultades físicas, ¿no? Si no escuchas bien, tu motricidad está disminuida, pues ya no puedes trabajar.
la doctora Zocabalo, que en paz descanse, o el doctor Fernández, que también en paz descanse, o la doctora Arévalo, que en paz descanse, que se han ido, ¿no? Y aquí nosotros estamos con vida, ocupándonos tal vez de cosas sin importancia, y tenemos la bendición de que todavía, gracias a Dios, seguimos con vida. Entonces, todos los que con suerte lleguen a la vejez desean disfrutarla bien. ¿Quiero sufrir? Cuando llegue a viejito, no, yo quiero disfrutarlo bien. ¿Nos van a llevar a un asilo? Creo que es lo peor. En el amplio sentido del término, para así vivir su júbilo final, amando todo aquello y aquellos que les rodean. Por ello, la sociedad en su conjunto debe dar prioridad al estudio de la calidad de vida en esta etapa de la vida. Por eso son importantes ustedes cuando se habilitan a un paciente de la tercera edad con prostodoncia total. Y en este sentido, ciencia y sociedad van de la mano a través de la gerontología. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la prostodoncia total? A ver, vamos a ver un poquito la hora. Bueno, todavía tengo como 20 minutos y vamos a continuar. Entonces, y aquí sí que no, voy a ser más específico, ¿no? Entonces, ¿dónde está indicada la prostodoncia total? Bueno, en todos los pacientes que no tienen dientes, pues. Sí. Y que este procedimiento, no signifique un perjuicio mayor. ¿Dónde va a estar indicada la prostodoncia total? Pues en el paciente que no tiene dientes. Independientemente si es, no sé, si es diabético, si tiene algún trastorno de índole general, pero ese paciente necesita pues masticar, necesita verse bien, a pesar de que tenga un problema sistémico. Entonces la indicación es tácita toda vez que la dentadura completa sigue siendo el único recurso disponible para rehabilitar la patología de la edentación. En todos los pacientes desdentados totales vamos a colocarle la prótesis. No me van a decir, ustedes, ¿sabes qué? No tienes de borde y no lo hagas. O sea, el paciente que no tiene de borde, que está plano, está condenado a no tener prótesis. Hay que encontrar un mecanismo que permita colocar una prótesis relativamente satisfactoria. No porque el reborde sea plano diga, no puede ser esta prótesis, porque ¿en dónde va a ser agarrar la prótesis? No. Al desdentado total vamos a tratar de colocar las prótesis, o vamos a colocar las prótesis independientemente de la calidad y cantidad de hueso que tenga. Lógicamente, cuanto menos hueso tiene, pues menos será el soporte que va a tener la prótesis. Entonces, no existen contraindicaciones absolutas. O sea, no existen contraindicaciones absolutas. La única contraindicación sería en el paciente que tiene dientes, ¿no? Pero fíjense cómo lo enfoco yo este tema. Si ese paciente no tiene dientes, a pesar de que tenga una enfermedad de base, necesita comer, necesita masticar, necesita verse bien, necesita aumentar su autoestima para afrontar el problema general. Tengo que colocarlo. Pero si ese paciente que es desdentado total tiene un dolor insoportable, fruto de un proceso maligno, la prioridad de ese paciente ya no es pues la prótesis total, sino es el dolor. Si ese paciente tiene alguna alteración mórbida bucal, que es repercutida por una enfermedad general como la tuberculosis, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tratar la tuberculosis, ¿no? O es paciente que
que tienen algunos problemas mentales. Vaya, supongo que no vamos a colocarle la placa en un paciente que es esquizofrénico. Vaya, que ni siquiera voy a poder tomar impresiones, no lo voy a poder hacer. Sí. En los pacientes epilépticos muy probablemente tenga ya, no es una contraindicación absoluta, pero tengo que tener las medidas pertinentes para poder rehabilitarlo. Sí. O sea, si el paciente es epiléptico, ahora, si sé que ese aparato protésico durante ese su ataque epiléptico puede causarle algún problema, bueno, por ahí puedo decirle, pues, ¿sabes qué? Colócate la prótesis para comer, o medicate para evitar tu crisis epiléptica. Entonces, algunas alteraciones requieren siempre un tratamiento especializado. ¿Cuál es la clasificación que establece Osawa Deguchi del paciente que va a recibir una prostodoncia total? Él dice, los desdentados naturales, aquellos que van a recibir por primera vez la prótesis, aquellos pacientes desdentados, pero que son portadores, el segundo grupo, pero que vienen a la consulta porque tienen una prótesis defectuosa o mal ajustada. Ojo, hay algunos desdentados portadores que vienen por prótesis desajustadas o defectuosas, pero hay algunos pacientes portadores que vienen porque ustedes lo llevan a la clínica para cumplir un requisito, o sea, para hacer la prostodoncia total. Es obvio. Vaya, si no tengo paciente, yo le voy a llevar a mi tía o a mi tío, aunque tenga una prótesis relativamente satisfactoria, para decirle quiero hacerte la prótesis, para poder cumplir un requisito que me ha exigido. El pacientes dentados, el tercer grupo, pero la desdentación está indicada. Vaya, conservan algunos dientecitos, pero la exodoncia está indicada y su pérdida es irremisible. Entonces, ahí va el paciente que nunca ha usado prótesis. Vaya, fíjense los rebordes, el inferior particularmente, un reborde reabsorbido, mucosa como edematosa, como satinada, o satinada como edematosa. Vean el aumento de las varicosidades en la cara ventral de la lengua, vean esta mucosa del piso de boca que te provoca un sodete en el sector anterior. Paciente que es portador de prótesis, pero que exige un cambio. Vaya, un cambio porque la apariencia estética no es tan satisfactoria y noten además cómo la prótesis superior tiene por el uso este desgaste por abrasión en el acrílico, y noten que la paciente se hizo hacer una prótesis inferior posterior, vaya, se perdió seguramente su inferior y le hicieron una prótesis inferior nueva, pero vean la oclusión. Vaya, no hay pues contacto equilibrado entre el lado derecho e izquierdo, en esta su aparente oclusión céntrica, por la que el paciente viene para solucionar su prótesis inferior desajustada y para solucionar su prótesis superior que no tiene una apariencia estética satisfactoria. Ya pasé todos los pacientes que sí son dentados, pero que la exodoncia es irremediable. Bueno, y aquí es obviamente, esta foto es algo así como dar respaldo a todos aquellos que dicen que la prótesis parcial removible, es la antesala de la prótesis total. Hecho que nosotros no vamos a dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una prótesis parcial removible, nosotros, al efectuar la terapia, hemos cumplido el 50% del tratamiento. Y el otro 50% lo tiene que realizar el paciente. ¿Y qué tiene que hacer? Lavar. Higienizarse. Porque si no higieniza correctamente los dientes pilares y esa base protésica, va a haber caries, va a haber enfermedad periodontal y los dientes pilares van a ser perdidos irremediablemente. Entonces, estos son los tres grupos que nos dice Osawa Deguchi en su clasificación. Bueno, pero también Osawa Deguchi nos hace una interesante clasificación del estado de los contornos, de la altura de los rebordes desdentados.
Y él clasifica a una clase 1 a todos aquellos pacientes que tienen desbordes residuales superior e inferior que conservan, bueno, que son adecuados en cantidad y calidad. O sea, tienen formas y contornos bien definidos y que están cubiertas por una mucosa sana, por una mucosa firme e indolora a la presión. Esta es la clase 1, que sería el paciente ideal. Este paciente, aparte de tener el efecto de succión que vamos a lograr, va a tener un efecto de traba por la altura y por la anchura del desborde, que creo que es la situación ideal. Y ojalá que todos los que traten, que todos los pacientes mayores que vengan con esta altura, con esta altura y con esta anchura de desborde, la mayoría de ustedes tengan este tipo de pacientes. Vaya, ¿por qué? Porque sería la situación ideal. Y la clase 2, los desbordes residuales superior e inferior tienen también contornos definidos. Pero ¿qué pasa? La reabsorción ya aumentó. Vaya, entonces tienen una forma aguda, producto de la reabsorción, tanto en la cresta bucal como en la cresta labial. Vaya, son desbordes un poquito más delgados, pero sin llegar a ser planos. Entonces, ya tiene cierta dificultad, particularmente el inferior. La mucosa además está muy delgada. Además, ese desborde está muy reabsorbido. La clase 3 nos dice que los desbordes residuales superior, vale decir, el superior, es bien definido. Vaya, pero está reabsorbido, pero está bien definido. Tiene una mucosa normal. Pero el desborde inferior, note, ya perdió altura, anchura. O sea, hay mayor resolución. Pero las crestas, además, expresan como algo así, como si fuera filo de cuchillo. Vaya, que son delgaditas, son crestas agudas. Y al haber tantas de absorción, en algunos casos, hay una aparente superficialidad de los agujeros mentorianos, que lógicamente se van a convertir en áreas de alivio para no presionar la salida de los nervios que emergen por este agujero mentoriano. Entonces, clase 1, superior e inferior bien definido. Clase 2, superior e inferior bien definido, pero ya con reabsorción. Clase 3, superior bien definido, pero el inferior tiene mayor reabsorción. Crestitas muy delgaditas, agudas. O sea, mayor reabsorción en el inferior. Y finalmente, la clase 4, tanto el superior como el inferior son planos o son casi planos. Aquí sí vamos a tener mayor dificultad. Pero esto no quiere decir que no lo vamos a hacer. Esto no quiere decir que digamos al paciente no te voy a hacer la prótesis porque no tienes desborde. Y entonces estamos negando un derecho que tiene el paciente. Vaya, le estamos negando de entrada de que no puede usar prótesis, ni siquiera le estamos dando la oportunidad de decir, bueno, puede ser que no funcione. No le estoy dando ninguna esperanza. Entonces, estas son las 4 clases no de desdentado total, sino las 4 clases del estado de las crestas superior e inferior o del estado que tengan los desbordes, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Perfecto. Veamos ahora los aspectos psicológicos que tiene el paciente de la tercera edad. Hace muchos años, el doctor House Mills Fox describió una interesante clasificación del paciente desdentado total referente a su actitud mental. Pero ¿por qué lo hizo? O sea, vaya, ¿y cómo se basó? Él dice, House dice, voy a clasificar a los individuos de acuerdo a cómo reaccionan al desdentamiento total, o sea, cómo reaccionan al simple hecho de pensar en el desdentado total y cómo se puede adaptar
ese paciente a las prótesis una vez que son instaladas. No tiene mucha lógica o mucha base. Bueno, es lo que dicen los autores. Pero este autor nos da 4 tipos de pacientes de acuerdo a su comportamiento mental. La pérdida de 2 dientes es comparada con la muerte de un amigo, la pérdida de cualquier otra parte corporal. Bueno, nos sentimos mutilados, provocando una reducción en la confianza en sí mismo, hasta el punto de tener un sentimiento de vergüenza o de pérdida. Bueno, ustedes tienen en su mano, pues, el paciente de solucionar, ¿no? A disposición tienen la ciencia para poder ofrecerle a ese paciente desdentado total la posibilidad de elevar su ego, de elevar su calidad de vida, porque va a mejorar enormemente su proceso masticatorio, si es que sus prótesis están adecuadas. Entonces, como les decía, Milhouse, Fox, 1921, hace esta clasificación y vamos a ver en qué lo clasifica. Clase 1 es el paciente receptivo. Bueno, podemos decir que es filosófico. Es el paciente receptivo por excelencia. Es aquel paciente que viene y ya de por sí te inspira confianza. Es el paciente que siempre está dispuesto a tener el número de citas que sean convenientes. Es el paciente sensato, tranquilo, sereno, incluso en situaciones difíciles. No olviden que el paciente a veces a ustedes los está estudiando. O sea, el paciente, no es que nosotros estudiemos tanto al paciente en su comportamiento mental. El paciente es inteligente. El paciente sabe si nos ponemos nerviosos, sabe si somos descuidados, sabe si somos honestos, porque él lo percibe, sobre todo los pacientes de la tercera edad. Entonces, tiene siempre una actitud ideal para un tratamiento exitoso y tiene un excelente pronóstico. Entonces, este paciente receptivo, ojalá que todos nuestros pacientes sean receptivos, pero siempre vamos a tener problemas durante nuestra actividad profesional, porque no todos los pacientes son receptivos. Entonces, el mejor paciente, el paciente receptivo o paciente filosófico. Segundo paciente, el paciente indiferente. El paciente pasivo. Se preocupa poco por sus dientes. ¿Sí? Estos son apáticos, desmotivados, no interesados. Su actitud es muy desalentadora. Es la paciente el paciente que por alguna situación social es exigida por sus familiares para que tenga una prótesis. No te dice si está bien, si está mal, si le duele, no le duele. O sea, es un paciente, bueno, no sé si es el paciente ideal. Para nosotros no es el ideal. El receptivo sería el ideal. Entonces, aprecia muy poquito los esfuerzos de sus dentistas. Son apáticos, desmotivados y no interesados en su tratamiento. El indiferente o el pasivo. Veamos ahora al crítico. Bueno, ahí sí, el crítico o el histérico. ¿Qué hace este paciente? Bueno, a este paciente que es crítico, a este paciente que es histérico, lo vamos a percibir claramente porque nos va a decir, aquí está la cantidad de placas que me han colocado y ninguna me sirve. Ya tengo que tener cuidado. Ya tengo que tener cuidado y ponerle un alto y decirle las limitaciones que pueda tener nuestra prótesis total. Porque si nosotros hacemos la prótesis y a este paciente, como es crítico, histérico, no le va a gustar y va a ir a otro colega y nos va a decir que esta prótesis me hicieron el doctor tal, esta otra pues el otro doctor, y siempre no va a estar conforme. Entonces, desde un principio, vamos a captar a este paciente crítico histérico. Encuentra fallas en todo lo que hace. Nunca está feliz con su dentista anterior, porque el anterior dentista no siguió las instrucciones, de él. El control firme de estos pacientes es fundamental. Puede ser traumático en una consulta dental, porque son pacientes un poquito difíciles de controlar.
Bueno, pero si cambiamos su actitud, probablemente se convierta en uno de los mejores pacientes y un paciente que nos haga quedar muy bien en la sociedad. El escéptico. Bueno, el paciente escéptico tiene una experiencia pasada traumática. Este escéptico viene a la consulta porque tiene alguna emergencia. Se olvida del estado de su cavidad bucal, falta a las citas y básicamente estos pacientes quizás puedan haber tenido una mala experiencia pasada. Por lo general, en este paciente escéptico, ¿qué tengo que hacer? Amable, comprensivo, por ahí tenga más citas a fin de que ese paciente escéptico, ese paciente que es... no le interesa el estado de su salud bucal, necesitamos un poquito de tiempo para generar confianza en el paciente. Pueden ser excelentes pacientes si se manejan con cuidado. Entonces, he ahí los 4 tipos de pacientes, de acuerdo a la clasificación de Milus-House-Fox, hace mucho tiempo, y que pueden ser tal vez necesarios para nuestro manejo psicológico del paciente. Recuerden que el mejor paciente siempre va a ser el paciente receptivo y quizás uno de los peores pacientes va a ser el paciente crítico o el paciente histérico. Perfecto, estimados colegas. A ver, vamos a ver la hora. 10 y 18 minutos. Permítanme, vamos a terminar enseguida. ¿Todo bien, doctores? Sí, doctor. Van a tomar apuntes, pues, doctores. No me van a grabar, pues. O sea, no está bien eso. O sea, tomen apuntes como si fuera una clase presencial y les va a ir bien. Pero si van a tomar capturas de pantalla, fotos, me van a grabar, bueno, entonces eso un poquito que... Está bien, porque pueden escuchar los datos que quieran, pero si ustedes van a escribir, al escribir, ustedes están utilizando otro medio de cómo captar conocimiento. Por eso tienen que tomar apuntitos. Bueno, porque es antes de que aparezca el celular, nosotros íbamos a la facultad, ahí está el comunicado y lápiz a copiar. Ahora, ¿qué hacen? Hay un comunicado, celular, más fácil. Bueno, está bien. Lesiones paraprotésicas. Bueno, al decir paraprotésicas, estamos mencionando de estas lesiones que son fruto del uso de la prótesis. Bueno, y por eso se llama lesiones paraprotésicas. Sin embargo, estimados colegas, a fin de no cansarles mucho, nos falta muy pocas diapositivas. Vamos a postergarlo. Las últimas 5 diapositivas para el siguiente día jueves, donde vamos a continuar con nuestro segundo tema de nuestro programa analítico y de nuestro plan global. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, formúlenlo sin ningún tipo de miedo, que estamos prestos a poder, darle claridad a algunas confusiones que ustedes puedan tener. Recuerden que siempre trato de ser lo más concreto posible. No soy tan partidario, digamos, de avanzar un tema y después darles estudien el capítulo 5 de tal libro. Vaya, a veces uno cuando estudia el libro, sin haber tocado en la teoría, no lo entiende. Por eso las clases casi siempre los preparamos a fin de que ustedes tengan facilidad, pues, en captar esos conocimientos. Si no hay ninguna pregunta, como de costumbre, les agradezco mucho por la atención dispensada y nuevamente les agradezco por la confianza que han depositado en mi persona. Recuerden que es muy personal, recuerden que ustedes tienen la libertad de elegir al docente que vean por conveniente. Ustedes tienen la libertad de cambiar de docente si es que así lo permiten todavía. O sea, me refiero a la parte de la UTI.
ustedes tienen esa libertad. Sin embargo, yo estoy muy conforme y espero poder satisfacer la expectativa que han depositado en mi persona. Estimados colegas, muchas gracias por la atención dispensada. Mañana no creo que la clínica esté habilitada, sin embargo, tengo la esperanza de que el lunes ya esté habilitada. Si no está habilitada, entonces vamos a tener que pedir permiso para pasar, no sé si ustedes ya van a tener pacientes, espero que sí. Yo les aconsejo que ya lleven a sus pacientes. ¿Y qué pacientes pueden llevar? Bueno, en prostones de movible, ustedes pueden llevar a un paciente desdentado parcial o un paciente desdentado total. Pero ya trabajen. Vaya, ya empiecen a tener contacto clínico con el paciente. Ya empiecen a reforzar los conocimientos que se han impartido en las sesiones anteriores. Estoy tratando de refrescarles, tal vez brindarles conocimientos que no se han abordado en las anteriores asignaturas. Recuerden siempre, todos los docentes son excelentes docentes. Sus docentes son excelentes. No se olviden eso. Yo estoy también en ese camino. Entonces, colegas, muchas gracias por la atención dispensada. Repito, muchas gracias también por la confianza depositada. Nos vemos el siguiente día jueves, virtualmente. Y si ya tenemos las actividades presenciales teóricas, pues con gusto lo vamos a hacer en nuestra aula magna. Doctores, que tengan un muy buen día y nos vemos en la siguiente ocasión. A ver, si tienen alguna pregunta, pueden formular. Doctor, disculpe, ¿cuál es el cupo? Doctora, el cupo es que usted vaya. Bueno, le voy a decir cuál es el cupo. En realidad son requerimientos mínimos. Lo que hemos hecho siempre es lo siguiente. En la prostodoncia removible 3, ustedes tienen que rehabilitar a un paciente desdentado total, en el sentido estricto, desdentado total. No estoy diciendo desdentado total superior antagonizada con una prótesis parcial removible. Tiene que ser desdentado total, superior e inferior. Y en el desdentamiento parcial, lo que exigimos es que hagan una prótesis parcial removible superior y una prótesis parcial removible inferior. Ahora, se manejó de la siguiente manera antes de la pandemia. Se manejó. 2 alumnos rehabilitaban a un paciente desdentado total. Ahora, pero si ustedes pueden hacer, o sea, si hay mucha cantidad de pacientes, pues uno puede hacer la rehabilitación del desdentado total, no necesitan compartir, pero creo que el centro de estudiantes, no sé, algo pasó, pero 2 estudiantes rehabilitan al paciente desdentado total. Pero no vayan mucho al cupo, vayan a trabajar y vayan a adquirir conocimientos. Doctores, muchas gracias por la atención dispensada. Muy buenos días y nos vemos el siguiente día jueves.